Amigos, gracias por seguir con nosotros. Y si usted es de lo que tiene inquietudes pues en torno a todas las informaciones que han surgido de esta hepatitis infantil aguda que ha sido detectada en algunos países, esta entrevista es para usted. Le damos la bienvenida desde ya al pediatra gastroenterólogo Pedro Rijo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Contentísima de tenerlo en República de la Verdad, y yo sé que la gente tiene mucha inquietud en torno a este asunto que todavía no queda claro, pero Así que es. al menos sabemos, ¿no?, confirmado por el Ministerio de Salud Pública, que no hay casos registrados en República Dominicana. Hasta ahora no tenemos ningún caso que se haya reportado en el país, solamente tenemos las informaciones de lo que está sucediendo en Europa, básicamente, que es donde está el mayor brote. Doctor, permítame, antes de que entremos a hablar de la hepatitis infantil, que hablemos un poquito de la gastroenterología, porque de repente, pues los padres que tienen mucho tiempo que no llevan a su niño a consulta, o que quizás nunca lo han llevado a este tipo de especialidad, pueden ver el orine muy amarillo o alguna manifestación en la piel que le parezca de hepatitis y no sabe a qué especialista llevarlo. ¿Qué es la gastroenterología? ¿No? ¿De qué se encarga? La gastroenterología pediátrica se encarga de tratar todas las enfermedades del sistema digestivo en los niños, también las enfermedades que afectan al hígado y páncreas. Nosotros atendemos todos los tipos de dolor abdominal, vómitos, náusea, el estreñimiento, la diarrea, las hepatitis y todas las enfermedades que afectan en este sistema. También atendemos los sangrados digestivos por arriba o por abajo. También atendemos a aquellos niños que ingieren sustancias extrañas, como por ejemplo la ingesta de sustancias cáusticas, que son los desgrasantes, los productos de limpieza. ¿Qué tanto se da eso? Porque tienen acceso fácilmente los niños debajo de la meseta o del fregadero. Por la misma, los niños tienden a aprender curioseando, llevándose las cosas en la boca, entonces también ingieren cuerpos extraños. Nosotros también somos los especialistas que extraemos esos cuerpos extraños del sistema digestivo. Hablemos entonces de la hepatitis, ¿no? Para los que no tienen hijos, de repente la gente, lo más común que se preocupa es por la que es de transmisión sexual, que tengo entendido que es la B, o la cirrosis o la hepatitis que pueda generarse quizá por el consumo de algunos alimentos. Vamos a edificar a la gente de la hepatitis infantil, ¿no?, para que los padres entiendan. La hepatitis como tal es una inflamación del parénquima hepático, que es el tejido del hígado, y esta se va a producir cuando nosotros tenemos una noxa, es decir, un virus o cualquier otro bacteria, algo, una sustancia tóxica, un medicamento o incluso una reacción autoinmune que va a alterar el tejido del hígado, ya sea de manera reversible o irreversible. Las hepatitis más frecuentes tenemos que son las A, B, C, D y E. De estas, que son muchas, déjeme decirle, las más frecuentes, pero casi que se me ve el abecedario completo ahí. De estas, la más frecuente en los niños es la A, que tiene una transmisión por vía fecal oral. Es decir, un niño que come un alimento que está contaminado de heces de un paciente infectado por hepatitis A, pues puede cursar con hepatitis A. Vaya. También la hepatitis E se puede transmitir de vía fecal oral. Las demás hepatitis, como son la B, la C y la D, se van a transmitir de forma parenteral, en el caso de los bebés, de la madre, parenteral de la madre al niño. A través del parto, digamos. Exactamente, a través de la sangre. Okay. Entonces, también se pueden transmitir por contacto sexual, ya en los adolescentes que están sexualmente activos, o en los adultos, o en el uso de jeringuillas que estén contaminadas en aquellos pacientes que tienen consumo de sustancias. También se puede transmitir por transfusiones en caso de que la sangre no haya sido procesada de forma correcta. Entonces, hablemos de la A y la D, ¿no?, que son las que se transmiten de manera vertical, de la madre al bebé, Estas ¿no? son la B y la B específicamente. Es la que se transmite de la madre al bebé. ¿Que pudiéramos considerar la más frecuente de la hepatitis infantil? La más frecuente es la A. La A. La A, porque los niños se encuentran en el medio. Incluso algunas veces los niños que presentan hepatitis A no tienen ningún síntoma. Y los padres ni siquiera se dan cuenta que hicieron una sintomatología, porque es una hepatitis aguda con una sintomatología muy leve, que generalmente el niño lo que tiene es vómito, dolor abdominal y diarrea, y se dice que tiene un virus. Para hacerlo de manera no ordenada, para que la gente entienda, vamos con la hepatitis A, que digamos que usted nos explica, pues que puede tener síntomas que los padres ni siquiera identifican como una hepatitis y que es, digamos, por la comida que los niños puedan ingerir. Que esté contaminada. Y eso incluso tiende a pasar totalmente desapercibido. Vamos a repetir los síntomas para que la gente de repente los pueda identificar y quizás no confundirlos con cualquier otra. Generalmente todas comparten los mismos síntomas, son náuseas, dolor abdominal, vómitos, distensión abdominal, que es que la barriguita se le puede crecer, y una coloración amarillenta de la piel. La piel se le pone muy amarilla, los ojos, y la orina se pone muy oscura. Generalmente toma un color
como mamey, Coca-Cola. Entonces, eso es lo que más llama la atención a los padres, cuando ven que el niño se torna amarillo y que hace la orina tan oscura. Generalmente, esa es la fase que se conoce como fase ictérica, que es la segunda fase de la hepatitis, que generalmente ya esto dura más o menos un periodo de 1 a 2 semanas y ya luego de ahí viene la fase de recuperación. Entonces, de repente que si el niño le dio sin que el padre se diera cuenta, no es que uno tenga como que preocuparse mucho, no hay secuelas que pudiera dejar por el no tratamiento de incluso esto. muchas personas entienden, te dicen, mi niño sufre de hepatitis A. No se sufre de hepatitis A. La hepatitis A es como un virus de la gripe. El niño le dio, se quitó, desapareció y crea inmunidad. Claro. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que existen vacunas, tanto para la hepatitis A como para la hepatitis B. Las vacunas de la hepatitis B se encuentran disponibles en los programas ampliados de inmunización del Ministerio de Salud Pública, es decir, que se encuentra en la red pública. Pero están dentro de las obligatorias que deben aplicar. Se debe de aplicar a los 0, 2, 4 y 6 meses. La hepatitis B y la hepatitis A todavía no se encuentran en el programa de salud pública y esta se aplica a partir del año. Y una gran parte de las aseguradoras la cubren en los centros privados. O sea, que el padre puede optar, ¿no?, por preguntarle a su pediatra o a su gastroenterólogo pediátrico por la vacuna de la A, ¿verdad?, que es la que no está en el programa ampliado. Exactamente. Incluso nosotros como pediatras debemos de informarle al padre, mira, esta vacuna no está, pero a partir del año se la puedes colocar e indicársela. Claro. ¿Qué hay entonces? Usted nos explica que los síntomas de todas son prácticamente parecidos, pero ¿qué es lo inquietante ante este brote de hepatitis infantil aguda, como la hemos conocido, y que sabemos que ha iniciado por lo menos, o se han detectado casos en Reino Unido? En Reino Unido. ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo diferenciador, no, para que estemos preocupados? Lo grave, o si hay que estarlo. No tenemos primero que alarmarnos ni estar preocupados todavía. Lo que más ha llamado la atención es que no se ha identificado ninguna causa hasta ahora. Todas las causas que se tienen son probables. Una de las que se ha estipulado es un adenovirus. Los adenovirus son virus generalmente que son respiratorios, que dan síntomas de gripe y puede dar en algunas ocasiones síntomas digestivos. Lo que llama la atención de este tipo de esta hepatitis es que, como les decía, no tenemos una causa identificada y que da una presentación grave, donde los niños, el 10% hasta ahora de los 200 casos que se han presentado, un total de 17, han necesitado de un trasplante de hígado. ¡Wow! Entonces, eso es lo que más ha llamado la atención, Lléveme el daño despacio. tan grave que hay. Estamos hablando de una hepatitis que no se transmite de ninguna de las formas conocidas en el resto de las hepatitis que usted ha identificado. Todavía no se conoce cómo se transmite, no se conoce la causa, no sabemos qué es lo que está pasando. Pero sí están seguros de que es una hepatitis y no otro padecimiento. Sí, sí es una hepatitis porque estos niños se han presentado con síntomas de la hepatitis como tal, que es la ictericia, que es el tinte amarillento, la orina oscura y con elevación de las pruebas de función hepática cuando se le hace en sangre. Pero no entra dentro de ninguno de los literales que hay identificados de la A hasta la D. No entra ni en la A, ni en la B, ni en la C, ni en la D, ni en la E. Incluso no se ha identificado ninguna causa tóxica, no se ha identificado ningún otro virus, porque hay otros virus que producen hepatitis, pero la producen una más leve que los virus de la hepatitis A la E. Estos son virus que afectan el hígado, pero generalmente no hacen ningún síntoma en una proporción de los pacientes, en otros sí. Entonces, no se han estudiado en estos niños todos esos virus y no se ha identificado absolutamente nada y por eso se le ha clasificado como de origen desconocido. Vaya. Tomar en cuenta y hablar a la población general también que otra causa de hepatitis frecuente en los niños e incluso hasta en los adultos es la tóxica, principalmente por el consumo excesivo de acetaminofén. Wow. Nosotros vivimos en una cultura que todo es un acetaminofén, doctor. Nos automedicamos. ¿Todo? Si el acetaminofén no se usa en dosis correcta, puede producir una hepatitis por uso de acetaminofén. Vaya. También el uso de los té, que nos encanta, un té de anís, un té de orégano. Los té, si no se dan en la dosis correcta, también pueden producir hepatitis. Atención porque a la mi hepatitis suegra. no es algo nuevo, es algo viejo. Lo que es nuevo es esta hepatitis que no sabemos qué la está produciendo. Doña Daisy, que yo sé que está viendo el programa, y todas las abuelas y las suegras que están viendo el programa, doctora, a nosotros nos encanta un té. Y Así hay es. quienes presumen de todas las hojas que agarran y le echan a los té, y las infusiones también en bolsitas que uno compra. Sí. Y en principio nos hubiésemos preocupado con los adultos, pero a los niños también uno suele darle té. Sí, generalmente incluso los té se empiezan a dar aquí en nuestro país desde el mes de vida.
Vaya. Porque desde que el bebé tiene un cólico, lo primero que la abuela le prepara es un tececito de anís o un té de los famosos 3 oréganos. ¿Y está preparado el hígado y el resto de los órganos del niño para No, estas el hígado infusiones? de un bebé no está todavía preparado para recibir estas infusiones. Entonces, por eso se han visto casos de niños que han presentado cuadros de hepatitis fulminante, que Wow, es una hepatitis ya que está en un estado que el hígado está completamente dañado y lo que único que se ha encontrado es el consumo de té de anís. vaya. Algo que pudiera de repente parecer tan inofensivo, pero Así es. importantísimo que le estoy diciendo aquí. Mire, antes de que vayamos, porque lo quiero aprovechar para que veamos otras cosas, ¿no? De las que pueden afectar el hígado de los niños. Quisiera saber si en la historia médica y en los estudios que hay de gastroenterología se había identificado alguna vez un caso como este, que apareciera una hepatitis de origen desconocido. Sí se han visto casos, pero eran casos muy, muy, muy leves. O sea, uno en cada 100,000 o 1,000,000. Lo que ha llamado la atención ahora es el crecimiento tan rápido de los casos. Y en una sola zona Y también, en una además, sola ¿no? zona, exactamente. Por ejemplo, la voz de alerta se dio el 12 de abril, se hablaba de 111 casos. Hoy estamos a 29 de abril y ya van 200 casos, Vaya. de los cuales 114 están en Reino Unido. Entonces, esta mañana me preguntaba más o menos qué tiempo tardaría en llegar esa hepatitis a nuestro país. No tenemos un tiempo específico, yo no le puedo decir va a llegar mañana, va a llegar en un mes, va a llegar en 2 meses, pero tenemos que tener en cuenta que uno de los primeros criterios diagnósticos para saber si podemos entrar ante una hepatitis de origen desconocido, aparte de la sintomatología y las alteraciones en las pruebas de función hepática, es saber si ese niño ha tenido contacto con alguna persona que haya venido de viaje de Europa, específicamente de los países donde se encuentra el brote, Reino Ahí Unido y vamos. España. Y nosotros somos un país completamente turístico. Absolutamente, ¿no? Y que nos enorgullecemos de eso porque no hay para menos. Usted habla entonces del contacto con una persona procedente de esas naciones. ¿Esto significa que se puede contagiar entre los niños? Hasta ahora se especula que sí, que ¿A través puede de qué ser vía? ¿La las saliva? especulaciones que se tienen, porque todo ahora mismo está en especulaciones, porque como no tenemos una causa, no sabemos cuál es el origen, pero tomando en cuenta la principal causa que se ha relacionado, que es el adenovirus, los adenovirus se tienden a propagar por el aire, por la Vaya. tos, por la saliva, por las secreciones e incluso, igual que la hepatitis A, en los alimentos contaminados con heces de pacientes infectados. Es decir, que si usted conoce o sabe de una persona que está infectada, no solamente si sabe o conoce, o sea, en general, nosotros siempre que vamos a preparar los alimentos debemos de lavarlos correctamente, lavarnos las manos correctamente luego de ir al baño, porque generalmente este es el foco principal de la mayoría de las infecciones que le dan a los niños menores de 2 años. La gente a veces es un poquito ligera cuando uno asea a los bebés y eso. A lo mejor la gente cree que de repente no se le queda nada en la mano, o si se ensucia un poquito que no representa nada. Pero cualquier cosa sí, que aunque uno no se la vea o no se la huela, pudiera infectar cualquier otra área. Para que la gente entienda la delicadeza del asunto, Sí, ¿no? así es. Por ejemplo, yo sé de personas que van al baño y están en el baño, están con un celular y una tablet. Ay, Entonces, pero, eso pero se queda espérese, doctor. contaminado. La media hora que duran algunas personas sentadas en la taza del baño, lo duran leyendo, antes con un periódico, todavía a Ahora con veces el con un celular y periódico, la una tablet. revista, exacto, sino con el celular. Entonces, a veces terminan de hacer lo que hacen, Sus sus necesidades, necesidades, claro. se limpian, luego agarran el celular primero que lavarse las manos. Ay, Entonces, ay, ya ay. ese objeto se quedó contaminado. Sabemos que hoy en día algo que no está bien Así de tampoco simple. es que los niños se pasan todo el tiempo con el celular y una tablet en la mano. Entonces, eso puede también ser un foco de contaminación, no solamente para las hepatitis, sino para múltiples enfermedades. Mire, yo decía que no teníamos por qué preocuparnos tanto si todavía no hay casos detectados en el país, pero ciertamente es una situación muy delicada por lo fácil del contagio en los niños, que Exactamente. juegan con muchísimas cosas, que se meten la mano en la boca. No debemos alarmarnos, primero que nada. Lo correcto es que si usted tiene o conoce a algún niño que presenta alguno de estos síntomas, debe acudir inmediatamente al pediatra, donde el gastroenterólogo pediátrico, para nosotros entonces proceder a realizar un sinnúmero de analíticas para descartar todas las posibles causas antes de decir si es una hepatitis de origen desconocido, porque lo que primero tenemos que hacer es descartar todas las causas conocidas. Después que se ha descartado todas las causas conocidas, entonces ya sí lo podemos clasificar de origen desconocido. Doctor, usted nos hablaba de hasta trasplantes de hígados en algunos casos de los Así identificados en es. Reino Unido. Cuéntenos de eso. O sea, ¿qué tan grave es el asunto? ¿Cómo es que
terminan trasplantándole el hígado a un niño. En los casos que se han presentado en Reino Unido es que ha sido una hepatitis fulminante, que ha sido de una evolución muy rápida. En estos casos lo que ¿Qué sucede tan es, rápido? Porque de repente el hecho de que se notificara o se identificara en abril no necesariamente implica que no la tuvieran hace tiempo se estos habla de una pequeños. evolución de aproximadamente de 10 a 15 días, ¡Wow! que han sido, se han agravado los niños. Entonces, durante este periodo se ha necesitado recurrir al trasplante de hígado, Vaya. porque el hígado ya prácticamente deja de funcionar, por así decirlo. Entonces, el niño empieza a empeorar, 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 y esa es la única solución que hay. Eso es lo único que ha logrado mejorar a esos niños. Incluso hubo un niño que falleció antes de llegar al trasplante. Wow, definitivamente que hay que prestar atención a esto. Doctor Rijo, permítanos, no, para edificar a la audiencia de República de la Verdad en esta última parte de la entrevista, pues que conversemos de las principales causas que llevan a los padres y a los pequeños a la consulta de gastroenterología. Generalmente la principal causa por la que nosotros vemos niños en la consulta es en los menores de 6 meses, es por la dificultad para evacuar. Que las mamás llegan y nos dicen, el niño me dura 3, 4, 5 días para evacuar. También el reflujo, que es una de las principales consultas en los menores. Ya en los niños un poco más mayores, de 1 año, igual el estreñimiento, el niño que dura 5, 6, 7, 10 días sin evacuar, o niños que vienen con historia de un dolor abdominal de aproximadamente meses, 2, 3, 4, 5 y 6 meses, que se han investigado, le han hecho de todo y no encuentran ninguna respuesta. Entonces, a esos son los pacientes que vemos con mayor frecuencia. ¿Y cuáles pudieran ser la causa, por ejemplo, de estos estreñimientos que suelen ser frecuentes, de hasta 3 días y que se pudieran prolongar de repente por 1 semana? Lo más frecuente es que hoy en día nosotros consumimos una dieta no muy saludable. Tenemos una alta ingesta de harinas, de cosas fritas, de hamburgues, de papita. El niño no está consumiendo fruta, sino lo que consume es jugos y compotas. No consume la fruta como tal, que es donde se encuentra la fibra. Los niños ahora no están consumiendo tampoco tantos vegetales, no se le ofrecen de la forma correcta y no consumen agua, porque hemos sustituido el agua en niños mayores de 1 año generalmente por leche. Tú ves niños que te dicen que se bebe 5 y 6 biberones de leche. Un niño después Y de no un toma año, agua. Un niño después de 1 año lo que necesita es 2 a 3 biberones de leche, porque ya después del año la leche es un suplemento. El niño lo que necesita es comer y una comida saludable. Generalmente estos niños, inmediatamente se logra regular su dieta, pues mejoran el estreñimiento. Doctor, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Muy agradecida por estas informaciones que yo sé que le sirven muchísimo a la gente. Díganos dónde pueden los padres encontrar la consulta con Pedro Rijo. Yo me encuentro dando consulta los martes y los jueves en la mañana en el Grupo Médico San Martín, y lunes y jueves en la tarde, después de las 4, en Growing Minds, en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Y los miércoles hacemos una pequeña gira por el este, en Higüey, en La Romana. Mire qué bien, qué bueno que tiene alcance nacional. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Amigos, a ustedes todavía nos queda un poquitito de República de la Verdad.